Vamos a continuar revisando la obra principal del filósofo francés Michel de Montaigne, Los Ensayos. En el libro primero dice: el que hubiera de realizar su deber, vería que su primer cuidado es conocer lo que realmente se es, y lo que mejor se acomoda a cada uno. El que se conoce no se interesa por aquello que nada le va ni le viene, profesa la estimación de sí mismo antes que la de ninguna otra cosa, y rechaza los quehaceres superfluos y los pensamientos y propósitos baldíos. Conocerse a sí mismo es la máxima antigua primordial. Ya lo dijo Sócrates, antes que él Tales de Mileto y otros tantos colosos del pensamiento. Montaigne también dijo en otro lugar: quien se pusiera a hacer lo que tiene que hacer, vería que su primera lección es conocer quién es, y qué es lo suyo propio. Y quien se conoce deja de tomar lo ajeno como propio, se ama y antes que cualquier cosa se cultiva a sí mismo, rechaza las ocupaciones superfluas y las ideas y propuestas inútiles. Así como la locura con nada se satisface, así el hombre prudente se acomoda a lo actual y nunca se disgusta consigo mismo. Rechazar las cosas superfluas y los pasatiempos vulgares. Solo cuando uno llega a conocerse a sí mismo descubre realmente lo que quiere, es decir, se pone un límite. Porque si uno no se pone límites, entonces no sabría hasta dónde puede llegar, y por ende no se conocería. Cuando uno conoce hasta dónde puede llegar, encuentra la felicidad. Como dijo Cicerón, la locura, cuando le otorgan lo que desea, jamás se dará por satisfecha. La sabiduría, en cambio, siempre está contenta con lo presente y a gusto con lo suyo. Cuando uno se llega a conocer a sí mismo, se contenta con lo que es y busca la dicha en sí mismo, no afuera. Dice: la causa de que seamos débiles para soportar el mal reside en que no estamos habituados a buscar en el alma nuestro principal contento, en que en ella no nos fundamentamos en tanto grado como debiéramos. El alma es dueña soberana de nuestra condición. El cuerpo no tiene, con escasa diferencia, más que un solo modo, un solo medio. El alma es variable en toda suerte de formas, y dirige hacia ella y a su estado, cualesquiera que estos sean, los accidentes e impresiones del cuerpo. Por tanto, precisa estudiarla y despertar en ella sus resortes, que son todopoderosos. No hay razón, prescripción ni fuerza que resistan a su inclinación y voluntad. De tantos y tantos medios como tiene a su disposición, démosla uno adecuado a nuestra conservación y reposo, y con ello nos veremos no solo a cubierto de todo daño, sino hasta mejorados con su concurso de las ofensas y los males. Todo puede el alma convertirlo en su provecho. El error, los sueños, pueden servir útilmente como materia propicia a resguardarnos y a proporcionarnos contento. Fácilmente puede reconocerse lo que en nosotros aguza el dolor o hace más intensos los placeres. Es el aguijón de nuestro espíritu. Los animales, en quienes no reside tal fuerza, dejan al cuerpo sus sentimientos libres e ingenuos, que son por consiguiente iguales en cada especie, con escasas diferencias, como muestran por la semejante aplicación de sus movimientos. Si nosotros no alterásemos en nuestros órganos la función que les es inherente, es muy probable que estaríamos mejor. Pues la naturaleza nos ha dado un temple justo y moderado, lo mismo hacia el placer que hacia el dolor, el cual temple no puede menos que ser equitativo, siendo uno mismo para uno y otro. Pero puesto que nos hemos emancipado de sus reglas para abandonarnos a la vagabunda libertad de nuestras fantasías, ayudémonos al menos a plegarlas del lado más agradable. Teme Platón que el dolor y el placer nos atraigan de una manera demasiado viva, lo cual se explica considerando que, según este filósofo, existe una perfecta unión entre el alma y el cuerpo. Yo no participo de tal creencia. Así como el enemigo se encarniza más cuando huimos, así el dolor se enorgullece cuando nos tiene bajo su dominio. Más soportable será para quien le haga frente. Es preciso que opongamos contra él toda suerte de resistencias. Si nos echamos atrás, si nos acobardamos, no hacemos más que llamarlo y atraer la ruina que nos amenaza. Del propio modo que el cuerpo soporta y se hace más resistente la fatiga sometiéndolo a duras pruebas, el alma adquiere también con los trabajos la fortaleza. Por eso los grandes pensadores han recomendado la frugalidad, la moderación, tanto para el cuerpo cuanto para el alma. Algunos incluso han sugerido ejercitarse en la pobreza, y es que en la medida en que uno se complazca con menos, tanto menos necesitará, y menos cosas le podrán afectar, de tal manera que al no necesitar nada, uno, o muy poco, sería como ser rico, pues el rico tampoco necesita nada, material al menos.
Y si uno se contenta con poco o nada del mundo material, sería como si fuera rico. Pero estamos hablando de voluntad, de convicción, no de conformismo ni de resignación. Esto es patético, ciertamente. Luego dice, el alma quebrantada y conmovida se extravía en sí misma si no se la proporciona objeto determinado. Precisa en toda ocasión procurarla algún fin en el cual se ejercite. Dice Plutarco a propósito de los que toman afecto a las monas y a los perritos, que la parte amorosa de nuestro ser, antes que quedarse yerma e inútil y a falta de legítimo objeto, se forja uno, aún falso y frívolo. Vemos como nuestras almas prefieren engañarse a sí mismas en sus emociones y fabricarse un falso objeto imaginario, en contra incluso de las propias creencias, antes que no tener nada con que actuar. Esto se parece a las muchas personas en la actualidad que recurren a mascotas para entretener su alma o para satisfacer ese deseo de dar cariño si no se tiene pareja o hijos. Cuando dice que se engañan se refiere a aquellos que pretenden llenar el vacío que solo puede llenar una persona con animales. Muchas personas lo creen, en efecto, y no estarían tan equivocadas, al menos algunas, si de lo que se trata es de evitar al ser humano, tan defectuoso y errático como lo son en su mayoría. De ahí a que algunos hayan preferido a su perro que al hombre. Incluso hoy en día, según estudios, casi la mitad de las personas, si tuvieran que elegir entre salvar a su mascota o a una persona, elegirían a su animal, que sería el animal menos dañino, como ya lo había dicho Aristóteles, que un hombre puede hacer 1000 veces más mal que un animal. Claro que el motivo de las personas es egoísta, no filosófico ni de principios en absoluto. Las personas solo anteponen lo suyo y no les importa a los demás. Dijo el poeta y filósofo romano Lucrecio que, si nuestra alma no está bien gobernada, ¿cuántos son los combates que tenemos que sostener? ¿Y cuántos los peligros que tenemos que afrontar? ¿Qué cuidados, qué temores, qué inquietudes no desgarran al hombre víctima de sus pasiones? ¿Qué estragos no producen en el alma el orgullo, la licencia, la cólera, el lujo y la ociosidad? Gobernar el alma, gobernarse a sí mismo, es lo más importante. Hoy en día nadie lo hace, sino que son llevados por los dictados del orden establecido. Cada cual hace lo que hacen los demás, o lo que oyen los medios globales. Nadie piensa por sí mismo. Dice, fortuna no nos hace ni bien ni mal, solo nos ofrece la materia y la semilla del bien y del mal, y nuestra alma, mucho más poderosa que ella, les da la vuelta y las aplica como quiere, siendo la única causa y dueña en su condición, feliz o infeliz. La felicidad o infelicidad de cada uno depende de sí mismo. Todos tienen un interior, y si uno sabe cultivarlo y contentarse con ello, siempre obtendrá la felicidad, o al menos una más estable y permanente que la que obtiene de fuera. Aristóteles, que en sus escritos todo lo abarca y comprende, habla de la frase de Solón, que dice, nadie antes de morir puede considerarse dichoso. Sin embargo, hasta el mismo que ha vivido y muerto a medida de sus deseos, tampoco puede considerarse como feliz si su fama se desprestigia y si su descendencia es miserable. Mientras nos agitamos sobre la tierra, por espíritu de preocupación nos trasladamos donde nos place, mas cuando la vida nos escapa, no tenemos ninguna comunicación con las cosas de por acá. Así que podemos reponer al dicho de Solón, que jamás hombre alguno es feliz, puesto que no alcanza tal dicha sino que cuando ya no existe. Solón pone una valla demasiado alta para alcanzar la felicidad. Según él, nadie sería feliz en vida. Sin embargo, creer esto es menos peligroso que creer que lo más importante es la felicidad. Darle demasiada importancia o creer que es lo más importante de la vida te puede hacer miserable mientras no la consigas. En cambio, el que sabe que nunca la logrará o que es muy difícil, vive más tranquilo. De ahí a que Schopenhauer haya sentenciado que el peor error del necio es pretender ser muy feliz, puesto que seguramente nunca lo será, tal y como lo espera. Por último, cuenta Montaigne que Eduardo I, rey de Inglaterra, habiendo observado en las dilatadas guerras que sostuvo con Roberto, rey de Escocia, cuánto su presencia hacía ganar a sus empresas, dándole siempre la victoria en las expediciones que dirigía. Hallándose moribundo, obligó a su hijo por juramento solemne que cuando dejara de existir, hiciera cocer su cuerpo para separar así la carne de los huesos, y que enterrase aquella, y en cuanto a los huesos, que los reservase para llevarlos consigo en las batallas, siempre que hubiera de sostener guerra contra los escoceses, como si el destino hubiera fatalmente unido la victoria a sus despojos.
Juan Sisca quiso que le arrancaran la piel después de muerto y que con ella hicieran un tambor para tocarlo en las guerras que en adelante se sostuvieron contra sus enemigos, estimando que esto ayudaría a continuar las glorias que él había alcanzado en las lides contra aquellos. Algunos indios de América entraban en combate contra los españoles llevando el esqueleto de uno de los jefes, en consideración de la buena estrella que en vida había tenido. Otros pueblos americanos llevaban a la guerra los cadáveres de los más bravos, que habían perecido en las batallas, para que la fortuna les fuera favorable y les sirviesen de estímulo. El emperador Maximiliano, a tan supersticioso extremo llevó su hábito, que dispuso expresamente en su testamento que le atasen bien los calzoncillos cuando muriese, que la persona que se los sujetase tuviera los ojos vendados. Estas anécdotas son muy frecuentes en la obra de Montaigne, quien pone ejemplos para todo lo que dice o sostiene, curiosidades que vale la pena conocer. Montaigne recurre a fuentes antiguas, historiadores, filósofos, naturalistas, que a menudo cuentan cosas increíbles o difíciles de creer. Por eso la obra de Montaigne es una buena recopilación de historias y pensamientos.